Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con Bismarck Ciero, sociólogo. Gracias, Bismarck, por estar con nosotros, para poder conversar un poco sobre las actitudes tendientes a negativizar todo, a poner todo en negativo en este momento en el país. A ver, según mi forma de ver, y entiendo que es la forma de ver de muchas personas, el 16 de febrero se hizo un anuncio que dio esperanzas a Nicaragua. De manera que era posible llegar y resolver la situación de Nicaragua con un entendimiento negociado, en el cual las partes podían negociar. Inmediatamente se empezó a brincar diciendo no hay nada que hablar. Y no solamente de un lado, de los dos lados empezaron a brincar, no hay nada que hablar con este, y no hay nada que hablar con aquel, ¿no? Sí. Oí una voz que me pareció muy coherente, muy explicativa además, y les dije, señores, pongan atención a lo que están diciendo. Es decir, aquí o resolvemos la situación, ¿no?, o nos vamos a la guerra o dejamos las cosas como están. Entonces ustedes deciden qué es lo que quieren. Me parece que ese como que llamó a razonar las cosas. Y ese me parece que es un tema. El sentido común, decíamos en una conversación con Doris Tijerino y Azucena Ferrey, se ha perdido. Sí. Y eso lleva a la gente a poner todo en negativo, o por lo menos a procurar que todo se vea en negativo. Sí, bueno, gracias por el espacio, Néstor. Voy a hacer rapidito hace 25 años, en el año 94, empezaba la internet a correr a través de lo que eran los correos electrónicos. Y hago esa cápita hace 25 años, yo estaba graduándome en sociología. Y recuerdo que yo hice un ensayo sobre realidad virtual versus realidad social. Como sociólogo tenía que ver lo que venía para adelante. Y en aquel momento, una de las premisas, hipótesis, yo decía que la realidad virtual iba a rebasar la realidad social. Y cuando eso pasase, íbamos a tener problemas incluso psiquiátricos, de salud mental, las sociedades enteras. Íbamos a padecer una pandemia de salud mental. 25 años después sigo manteniendo la misma hipótesis y hoy más bien la reafirmo. Cuando la realidad virtual supera la realidad social, provoca un vacío al ser humano, y ese vacío en el ser humano generalmente lo va a descargar, lo va a llevar sobre los antivalores, porque el vacío te hace creer que no tenés valores, y ante la ausencia de valores sale la parte negativa, tratando de responder o darle salida a la pregunta que vos decís, ¿por qué ese negativismo? Porque estamos inmersos en una realidad social en medio de todo un entorno virtual. Virtual no solamente son las redes, virtual también somos nosotros que estamos llegando a través del internet, a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, a través del mass media, que estamos llegando a cada uno de los hogares y estamos de alguna manera permeando la forma de pensar o entrando en conflicto con la forma de pensar con nuestros televidentes. Entonces, generar ese vacío en el ser humano y le quita momentáneamente sus valores, y de repente te encontrás personas que vos le tenés una alta autoestima, le tenés una estima alta, le tenés una gran consideración,
y te das cuenta que de repente saca la parte más negativa de su mundo, la parte, decimos, más oscura, como la canción La parte oscura de la luna, sacamos la parte oscura del ser humano, y ahí te das cuenta de las posiciones radicales. Desde que estamos conversando, tenemos ya 10 meses de estar hablando nosotros aquí. Hemos hablado siempre que los que están en conflicto la mayor parte del tiempo son los extremos de ambos lados. Después de este periodo, donde los primeros 90 días, 100 días fueron más que todo de redes, ha ido bajando el gas en los últimos 200 días y se ha ido más a los medios de comunicación y a los que pasan entre los grupos afines. Y ahí es donde se fortalece el negativismo. ¿Qué pasó después de los primeros 100 días del conflicto? ¿Qué pasó en los primeros 100 días? Por ejemplo, a nivel de las redes, en una de las redes llegué a tener 5.000 amigos virtuales. Tengo 2.009, 3.000 se fueron. Y de repente dejé de ver noticias y cuestiones afines, porque yo empecé solo a publicar cuestiones familiares, no me metí más nunca me metí en cuestiones políticas. Para eso venía la televisión a hablar sobre ello. Y las redes siempre lo mantuve más que todo la parte social. Y el negativismo se manifestó a niveles increíbles de incluso de ofensa y de agresión y falta de respeto, falta de tolerancia, falta de respeto, falta incluso consigo mismo, porque cuando voy a respetar al otro te respetas vos mismo, falta de, como lo que siempre he dicho, verte al espejo. Ese negativismo es un vacío que hay en el ser humano cuando él se ve desprotegido en sus valores, debido a que él no logra identificar su realidad virtual con su realidad social. Entonces empezás a vivir dos realidades o realidades paralelas. Y se empezó a hablar en la más media, en los medios de comunicación, de realidades paralelas. Una parte de la sociedad nicaragüense vivía un tipo de realidad, otra parte de nicaragüense vivimos otro tipo de realidad, y hay una parte que nadie la ha tomado en consideración porque creen que solo es dos posiciones. Yo he descubierto tres posiciones, una que no está de acuerdo con ninguna de las dos, y ahí me sitúo yo, en lo que estamos tratando de buscar ese punto en común de todas las partes, de todo lo que nos pueda llevar a ese concurso de un canal de salida, llámesele ahora negociación, como sea, pero sí un concurso que nos permita vernos como sociedad y no ser tan negativos. Ahora, yo siempre he puesto en el tapete el tema generacional, porque el tema generacional ha traído en los últimos años, los últimos 10, 15 años, que tengo dar clase en la universidad, el lenguaje de comunicación que tienen los jóvenes es un lenguaje de comunicación, lo que llaman sarcasmo. No es que nunca haya existido, existía en menor escala, hoy es un lenguaje más común, lo cual no es malo, pero sí te lleva a ver de otra manera la realidad social y a crear mundos paralelos. ¿Qué es un mundo paralelo? Un mundo que existe y que es real, que está ahí, que suben los precios de todos los productos, que tenés pocos ingresos para vivir, que tenés problemas que resolver, el día a día que resolves todos los días, el día a día que tenés que enfrentar, y una realidad que está a un lado, que por medio de la cantidad de información que te llega por diversas fuentes, te hace creer que eso va a ser pasajero y que sí lo vas a lograr llevar y que es tolerable y que sí lo tenés. Por ejemplo, para terminar esta primera parte, vos te encontrás con gente que prioriza primero estar informado. Aunque hay mucha información y están bombardeados de información, lo primero que hace es pagar los servicios de internet, cargar su teléfono con tiempo y después piensa si quedó dinero para comprar algún alimento para su cuerpo. Ya ahí te está diciendo que hay un problema de salud mental. Ya ahí te está diciendo que está viviendo dos realidades o realidades múltiples. Y te encontrás con gente que en determinados momentos te va a saludar amablemente y en determinados momentos te va a encontrar como que nunca te ha visto. Y ese es un problema de realidades paralelas. Ese es un problema de vacío en el ser humano. Y que va deteriorando los valores y vamos cayendo en antivalores al extremo del irrespeto y la falta de tolerancia. Ok, tenemos la realidad objetiva, que es el hecho... El sí per se. Sí, lo que podemos ver con nuestros ojos, sentir
padecerlo. Y la realidad virtual. Vos decís que mucho influencia la realidad virtual. Sin embargo, hay unos datos bien llamativos que quiero comentar en la siguiente parte del programa, tras una pausa, de la última encuesta de MIR Consultores del Sistema de Monitoreo de Opinión Pública, que dan datos interesantes. Hacemos la pausa, regresamos y hablamos acerca de esto al regresar. Seguimos en Adelante en Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Bismarck Ciero, sociólogo. Le decía yo a Bismarck que recientemente MIR Consultores, que se ha dedicado durante los últimos casi 30 años o 30 años a hacer encuestas en Nicaragua, encuestas, antes ya habían empezado a hacer encuestas antes del 90. Por eso digo, tienen alrededor de 30 años de estar en esto. Entonces, hubo un momento entre abril y septiembre en que no se hizo encuesta, ¿no? Porque no podían poner en riesgo a su personal en las calles. Sin embargo, en septiembre sí se hizo encuesta y en diciembre se hizo encuesta. Y producto de esto sale el sistema de monitoreo, la edición 58 del sistema de monitoreo de la opinión pública, que tiene un dato interesante. Te decía yo que tiene que ver con esto de realidad objetiva y realidad subjetiva, que es la realidad virtual, ¿no? Ellos hicieron una pregunta. La disposición que tenía el encuestado para participar en marcha, en protesta, en lo que fuera, en contra del gobierno. Y entonces solamente un 13.3% dijo estar de acuerdo, o dijo tener disposición a participar. Entonces, mucha gente dice, no, hombre, pero eso es imposible. Si yo he hablado con gente y montones dicen que que están dispuestos a ir a la marcha y que les hace falta ir a una marcha, pues. Sí. Sin embargo, parece que las cosas no son así, que la realidad es otra. Cuando haces una lectura, aquí donde viene el balance entre la realidad virtual y la realidad social. Cuando se hacen los estudios, los sondeos de opinión y las encuestas, hay un elemento que yo le llamo coherencia. Una cosa es que yo diga algo y lo haga, y otra cosa es que simplemente lo diga. Lo que me permite las redes es decir cosas que aunque no las haga, supuestamente vos las haces, ¿verdad? Y las exteriorizás, pero no, hay una falta de coherencia. Por otro lado, en el momento más, lo conversábamos, en el momento más, vamos a decir en el punto pico, pues en el momento más alto de todas las movilizaciones, de las marchas y todo, hay una marcha de casi 5 kilómetros, la distancia. Estás hablando un ancho de 4 carriles por 5 metros, estás hablando 30, 40 metros. Si haces una división espacial y en el tiempo, yo me situé cerca del puente de la Reinaga, exactamente me ubiqué ahí. Hay una cosa que se le llama, como me dije, el paso para los vehículos. ¿Cuántos vehículos pasan? ¿Cuántas personas pasaban de acuerdo a los que estaba ahí? Entonces, no dio tiempo de ponerlo de esa manera, porque ya cuando nos dimos cuenta ya había salido. Los tres que fuimos a hacer estudios nos ubicamos en 3 lugares, en la doblada que había, donde venían de la pista de la Resistencia y agarraban hacia la Upoli. Contabilizamos alrededor de unas 400,000 personas. Bueno, no voy a voy a poner una cifra cerrada. Si vos sacás 7 millones, entre 400 por 100, estás hablando que es cerca del 5%, un poquito menos del 5%, 5.2, 5.3% de la población general. Después de eso no hubo mayor marcha más que la de las madres, que alrededor de eso fue apenas menos de 1 kilómetro. Después las 2 marchas que habían agarrado la carretera Masaya, que si vos lo miras bien, no llegaba, ninguna de esas marchas llegó a 100,000 personas.
20.000, 30.000 personas. Pero 20.000, 30.000 personas en una marcha, y de esos 20.000, 30.000, ponerle 30.000, anda un tercio, anda conectado en redes, se te multiplica por 20 veces, por 30 veces. Según los sondeos de opinión, según los más media, cuando te hacen estas investigaciones, dice, Ismar, si vos publicaste algo y tuviste 100 likes, en la realidad virtual tuviste 10.000. Lo multiplicás por 1.000, lo multiplicás por 100, 100 por 100, 10.000. O sea que si 10.000 personas subieron sus fotos, subieron su movilización, en lo que el gráfico que hubo, la movilización virtual que hubo fue cerca de 1 millón de personas. Entonces, quien está lejos de esta realidad virtual crea una realidad paralela y te empieza a decir 1 millón están saliendo ahorita. Y en la realidad apenas son 30.000 personas. Y 10.000 están conectados enviando la información. Entonces, el tráfico se pone álgido, se pone fuerte, pero al final son las 10.000 por 10.000 veces que se está subiendo. Eso te hace como que tuvieses 1 millón en la calle. Y con el tiempo eso fue pasando al extremo de diluirse hasta la última marcha, cuando o que se concentraron en Camino del Oriente, que hablamos aquí, no llegaban ni a 50 personas. Y apenas habían salido del estacionamiento de su vehículo al estacionamiento, pues. Sin embargo, habían 14 televisoras informando y a su vez habían 100 celulares informando. O sea, que parecía como que se estaba quemando Camino del Oriente, y no es cierto. Por lo que tardó, no, o sea, fue más la huella de la realidad, pues hablo de realidades paralelas, de la realidad paralela que sale a nivel virtual y la realidad concreta. Si no ha habido, aquí creo que lo analizamos, si no le han prestado mucha importancia a las autoridades a esas 57 personas, eso hubiese pasado como un elemento más desapercibido. Lo que lo hace levantarse es porque salen 14 canales y salen 5.000 personas compartiéndolo. Por 100 se te hace medio millón metido ahí. Pero al final eran 57 personas. Nada más que sí, que al día a las 22 horas salieron. A las 11 de la mañana, a las 10 estaban en su casa. Y las tuvieron con aire acondicionado, ¿no? Hasta un médico le estuvo tomando la presión. O sea, no quiero minimizar eso, pues, pero te quiero decir simplemente cómo crear dos realidades. Desde la realidad virtual, cómo puedes generar realidades paralelas. Entonces, hay gente que el ser humano generalmente está viviendo una realidad social concreta, lo que está padeciendo al día a día, pero por otro lado está haciéndose que una realidad virtual. Aquí tenemos problemas de salud mental. Aquí tenemos problemas de seres humanos ya no bipolares, multipolares. Mientras están en las redes son una cosa y en la realidad concreta son otra. Y te los encontrás en la calle son otra. Pero en la realidad objetiva, es decir, el que está en las redes y está muy molesto en las redes, recibiendo mucha información que le molesta, que le crea mucho malestar. Y le crea vacío. En la realidad objetiva, es decir, es esa persona como tal, lo cierto es que anda, como decimos en Nicaragua, como fosforito. Anda que veme y no me toqué. Pero fíjate que ahí quiero caer en un elemento que lo quiero chocar con la información de MIR. Anda como un fosforito, pero dentro de las redes. No, y también afuera. Yo he visto gente que recibe mucha información, que está recibiendo mucha información que le molesta, es decir, que lo hace sentirse mal. Mal, claro. Te pongo un ejemplo. Este lunes corrió con mucha insistencia en las redes, incluso entiendo que hubo medios de comunicación que llegaron a publicar la foto de una rodilla, o de unas rodillas que estaban bien rojas. Y entonces las publicaron como que eran las rodillas de Lucía Pineda torturada. Vos conocés a la Lucía. Claro, sí. Yo conozco a la Lucía de hace mucho tiempo también. Y con ver esas piernas, yo sé que no son las piernas de la Lucía, porque quienes la conocemos sabemos que la Lucía es una persona piernuda. Entonces solamente bastaba eso para saber que no se trataba de eso. Sin embargo, no todo el mundo conoce a Lucía Pineda. Es decir, personalmente, ¿no? Entonces se tragaron la historia y la reprodujeron
Y resulta que esas son una foto que salieron no sé hace cuánto tiempo en un medio fuera de Nicaragua, ¿verdad? Y que no tienen absolutamente nada que ver, efectivamente, con la Lucía. Pero mucha gente se molestó diciendo Sí. que era una barbaridad lo que le estaban haciendo a Lucía Pineda y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, yo conozco un caso personalmente de una persona que recibe toda esa información y mira, esa persona es, veme y no me toques, porque, es decir, vos le decís algo y ¡pah! Estalla inmediatamente, pues. Claro que provoca malestar. Yo no te voy a decir que no lo provoca. Claro que hay una alteración psicosocial en estas personas, pero también hay algunas que lo están haciendo constantemente. O sea, el generador, el que está generando la información, lo está haciendo por generarlo y por crear este tipo de condiciones. Que a eso quiero llegar, a eso quiero llegar, pero Está, dejémoslo para un ratito. Okay. Sí, está el receptor y está el generador, el emisor. Pues. El emisor está y le tiene una lógica, él tiene un guión que está emitiéndolo. Y lo está haciendo con un placer, con un gusto de hacerlo. El que lo está recepcionando, que se provoca como eso que decimos fosforito o andan molesto, es por su mismo vacío, como ser humano, absorbe la información y no la descodifica, no ve si es cierto o no es cierto. Vos la viste la foto y te dijiste, no, esa no es Lucía, estaba a la par de ella. Yo hice programas, muchos programas. Yo salí en 100% Noticias 2 veces por semana hablando sobre valores, pasaba por su oficina. Obviamente que vos ves esa rodilla no tiene nada que ver con el físico de ella, pues. Automáticamente lo descalifica porque la conoces, porque la has visto. Ahora, ¿qué es lo que hace que creas en algo o qué es lo que hace que no creas en algo? Cuando la información te llega por vía de los medios de comunicación, te llega vía internet, todo, depende del grupo o depende de lo que está alrededor tuyo. Porque muchas veces vos ves esa noticia en un grupo, lo viste, no reaccionó nadie, decimos que raro, no reaccionó Bismarck, no reaccionó Neto, si ninguno reaccionó, que están más informados que yo, quiere decir que no es cierto. Pero si estás en un grupo donde todos reaccionaron al unísono por ver la foto y dijeron lo otro, tenés que darte cuenta en qué grupo estás. Y qué raro, ¿cierto? Siempre está conectado y no emitió juicio. Voy a ir a ver qué lectura tiene. Y ahora es fácil, incluso hasta con las imágenes. Vos solo copias la imagen y la vas a un navegador y te dice esa foto hasta cuándo fue tomada, pues. Porque nada puede subirlo si no lleva un punto que de origen, pues. Y si no aparece, te sale nada más de código no conocido o error, quiere decir que fue un montaje. De que te sale error o no es conocido, sabes que no tiene ninguna fuente originaria, pues. Tenemos que saber verificar y saber llegar a la fuente de dónde nos está procesando, quién nos está diciendo. Okay. ¿Qué es lo que nos están poniendo a que nosotros podamos digerir como información, que podamos procesar como información? ¿Qué tanto crees vos que la realidad virtual influya en la realidad objetiva? Fíjate bien, en marzo del año 2018, el gobierno tenía una aprobación del 7.7% y una desaprobación que andaba por el 7.7%. ¿Ah? En septiembre, eso es en marzo, antes de abril, ¿verdad? 81.1% de aprobación. En septiembre, la desaprobación había subido al 38.8%, casi al 40%, y había bajado la aprobación al 36%. ¿Ah? Sin embargo, ya en diciembre, la desaprobación había bajado 6 puntos, estaba en 32.3%, y la aprobación había subido prácticamente 18 puntos, estaba en el 54.6%. ¿Ah? ¿Qué tanto crees que influye la realidad virtual en la realidad objetiva? Claro. Vamos a hacer la pausa para comentar esto, a regresar en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Bismarck Ciero, sociólogo. Te preguntaba yo ahí un dato de esta misma encuesta que comentábamos antes de MIR Consultores, que indica que un 81%
de la población aprobaba la gestión del gobierno en marzo del 2018. En septiembre esta había bajado a un 36%, pero ya en diciembre había recuperado hasta un 54% de aprobación. ¿Ah? ¿Qué tanto la realidad virtual logró o ha logrado hacer tener influencia en la realidad objetiva? En el año pasado, como te decía, en los primeros 100 días tuvo su mayor punto de bombardeo de información y que logró permear la realidad virtual a la realidad social. Después, cuando la gente empezó yo conozco gente que se salió de las redes, gente, y no poca gente, mucha gente. Otros totalmente ya dejaron de creerle tanto. O sea, antes era como una tabla de creer, ahora ya no creen tanto lo que está ahí. Eso es bueno para ellos porque ven más su realidad social. Cuando lo de la aprobación y esa aprobación del ejercicio del Estado, recordemos que alrededor del mismo se dio un ataque de información masivo por los medios, radio, televisión, periódico, internet, por todos lados, de que lo que llamamos en Nicaragua bolas, pues, o rumores. No hay plata para pagarle a los jubilados, no hay tal cosa, van a cortar la luz, van a cortar el agua, el dólar va a subir a 50 pesos por un Córdoba. Entonces se especuló mucha información a nivel virtual que la realidad fue diciendo todo lo contrario. Entonces cuando la gente empieza a ver lo hecho, entonces eso empieza a desmitificar la parte de la realidad virtual. Cuando la realidad o el punto objetivo, como le llamás, la objetividad te va dando la pauta de los hechos sociales y se van dando, esto va desmitificando todo lo que es la realidad virtual. No creas que es fácil, cuesta, siempre y cuando te estés abierto desde tus valores a llenar ese vacío como ser humano que te crea la realidad virtual, que vos lo vayas sacando y te vayas alimentando y vayas dándote cuenta de este proceso. Por ejemplo, muchos señores jubilados, ¿verdad? De repente los nietos, los familiares, de repente llegó el señor a la casa y, papá, ¿te pagaron, abuelito? Sí, no me han dejado de pagar. ¿Y es verdad, abuelito, que no? No, sí, yo voy. Entonces ya esa voz de la casa, que en determinado momento tiene autoridad en la casa por la edad, porque es el mayor, por lo que vos querrás, por tal vez es el ingreso, te está diciendo que es real, pues entonces vas quitando elementos que antes eran de mucha información que te estaban bombardeando esa realidad virtual y te estaban incentivando a creer algo que no existe. Se mantuvo el transporte a 2.50, el bus. Tenemos la misma devaluación de los últimos 25 años, desde que se hizo el cambio del Córdoba a oro, creo que fue, del 6%. No, estamos en el 5 ahorita ya. Ah, ¿en año? Estamos en 5. En 5%, sí. En el 5%. Sí. Pero eso ya estaba programado en los últimos 25 años. O sea. Sí, es que empezamos en el 6 y hace como 8 años creo que fue que se cambió el 5%. Al 5%, sí, pero es la misma devaluación anual. Pues, que sí. O sea, se mantiene la tasa de deslizamiento. Se mantiene su tasa de deslizamiento, pero obviamente que se pagaron otra cosa económica. Pero aquel caos que se había creado en las redes, aquel caos que se había creado en la más media, en los medios de comunicación, que cualquiera que no estaba en Nicaragua creía que aquí en Nicaragua estábamos ya en el año 87, el año 83, el año 84, el año 85, que estábamos en ese periodo 83-87, pues, ¿me entendés? Que casi no había combustible, que un montón de especulaciones de que habían. Cuando la realidad virtual empieza a ver los hechos, el ser humano empieza a ver sus hechos del día a día, va desmitificando la realidad virtual. Y ahí es donde vos ves tu día a día, ahí es donde estás siendo coherente con tu vida. Cuando vos dejas que la realidad virtual desborde tu realidad social y empezás a creer cosas que no están pasando, ahí entonces ya tenés un problema. Ahí tenés un problema que es lo que sé yo de realidades paralelas. Y tenemos una buena parte de la población que vive en realidades paralelas. Te dice cosas, sí, pero yo no quiero este gobierno, sí, pero yo no quiero esto, o sea, sí, acepta que hay una realidad social, pero su realidad virtual le dice otra cosa y él cree más la realidad virtual. Sí, pero es que tenemos tal cosa, sí, pero, y ese sí, pero lo condiciona
y lo lleva a tener una realidad paralela, que está viviendo aquí, está haciendo uso de beneficios, si vos querés, incluso puede ser jubilado, tiene hijos trabajando en el Estado, tiene hijos trabajando en la empresa privada, están estables, pero siempre te sigue diciendo, replicando lo que te dice la realidad virtual. Porque eso es lo que él quiere vivir, la realidad virtual. Entonces tiene un mundo paralelo. Pero ¿te han cortado la luz? No. ¿Te han cortado el agua? No. ¿Ha sido de transporte? No, pero esto dice aquí que esto es el demonio y esto es el demonio. Y aquí no hay otra salida que esto. Pero ya viste todo tu índice. Si ya te montaste en tu auto y te fuiste, voy a hacerte un ejemplo. En la semana pasada tuve la oportunidad de irme por tierra, por primera vez en mi vida, a Bluefield. Yo sentí como un viaje en el espacio. Solo me imaginaba la ruta cuando la gente se montaba en la barca pequeña y cuando los conquistadores, pues en el Río Grande, ¿verdad? Y ahora miras que te vas por tierra a la parte al otro lado y puedes ir apreciando todo el resto de la belleza. Ya no tenés aquel clic en la cabeza que tenés que ir transbordando y que sabes que tenés que ir a la rama, que ya Guapí, que vas para allá y que después te montas aquí. Ahora no, te montaste aquí y lo vas disfrutando. Me paró en Santo Tomás, voy a probar los quesillos de Santo Tomás, que dicen que son mejores los de aquí, de la otra, vamos a ver si es cierto, pues. Voy a parar en tal lado, para dar la vuelta a Naciones Unidas, en la Guinea, vamos a ver si es cierto. Aquí hay malangas, vamos a ir probando lo que está en la... Y hasta llegar a su destino. Entonces, cuando vos haces ese recorrido, vos decís, ¿en qué momento se hizo esto? ¿En qué momento pasó esta realidad social? La estoy viviendo. Siempre me han dicho que había una comunicación terrestre, pero nunca la había vivido, ni vivenciado. Esta semana, si Dios quiere, me voy a ir a probar a Laguna de Perla. Voy a dar la otra vuelta. ¿Por qué te pongo estos dos ejemplos? Porque una cosa es que te dice intransitable, no existe. Ahora hay una comunicación con el Caribe. 8 horas estás ahí. En vez de gastar $130 en el vuelo de avión, no que tengo nada en contra de la línea aérea, mejor se lo echo combustible y lo disfruto. Y me llevo a 2, 3 más en el vehículo. Por ejemplo, ¿verdad? Aunque vaya a manejar y nos dividamos el trayecto para ir conduciendo. ¿Por qué pongo esta parte? Porque hasta que vos vivís la realidad, hasta que lo vivenciás y lo confrontás, te das cuenta que la virtualidad te ha estado engañando por mucho tiempo. Ok, vamos a lo que te decía yo que íbamos a dejar para más tarde, que los que están interesados en enviar esos mensajes. El emisor. Sí, porque problemas que hay en las redes, no, tal vez no es uno de los grandes problemas. Una de las cosas que tienen las redes es que hay un emisor que por lo general es una persona que es desconocida por la mayoría. Y capaz vive en el país. Muy probablemente no vive en el país, pero especialmente ese mensaje que genera es repetido decenas, centenares, miles de veces, y se propaga por todos lados. Es decir, se toma las características que se llaman en las redes virales. Sí, virales o bola de nieve. ¿Cuál es el interés que tienen estas personas en generar personas, organizaciones? No sé, pues. Si querés hacemos la pausa, hablamos sobre eso al regresar en Adelante Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante en Nicaragua. Estamos conversando con Bismarck Ciero. Te preguntaba yo por los emisores de los mensajes que especialmente han sido mensajes negativos. Digo negativos en el sentido de dar información falsa que genera estados de ánimo en las personas especialmente susceptibles, ¿verdad? Y sobre estos mensajes leía que se llegaron a mover por millones diariamente en Nicaragua los mensajes. ¿Y cuáles eran las fuentes? Porque se llegó a ubicar fuente. La fuente y en el orden eran Costa Rica, Estados Unidos, El Salvador, Colombia
y Venezuela. Esas eran las 5 principales fuentes, empezando por Costa Rica. Yo he recibido varios mensajes, 780 y algo, con prefijo 1780 y algo, invitándome a cosas, pues. Sí. Como es usuario desconocido, no está en mis contactos, entonces pues no sé quién sos, pues discúlpame, pero no. Bueno, lo que ya estamos crecidos, como vos y yo, a nosotros nos enseñaron que no le habláramos a los desconocidos. Principalmente, ¿verdad? Principalmente, por seguridad nos decían, usted no me le habla a quien no conoce. Y esa premisa nos quedó grabada en el subconsciente, creo yo. Desde pequeño te dieron eso, pues. Igual, pues, número privado, número desconocido, restringido, lo siento mucho. Aunque vean que me saqué la lotería, pero tienen que decirme quién es. Si no, pues, lo siento mucho, pues. Hay un interés por varias razones. La realidad virtual te genera cierto poder. Entonces, el emisor sabe que él emitiendo una información amarillista, una información entre menos veraz posible, puede generar una ebullición, algo viral, como lo que decíamos, y a algunos nos fascina generar la parte viral. O sea, querés ver encendido ya ahorita en Nicaragua, vamos a decir que va una bomba atómica, para allá un ejemplo, voy a hacerlo lo más descabellado posible, pues, y de repente decir que ahí viene la bomba atómica que va a caer en 8 horas, y toda la gente aquí se va a alterar que va a caer una bomba atómica en 8 horas, porque ahí te agarran rapidito la vara, y la gente cree cualquier cosa que se haga viral. Y te comparten cualquier cosa. Y si decís que el Papa va en camino, el Papa Francisco, y que ya va a agarrar del pelo a la CN y los va a amarrar, y qué sé yo, la gente en carrera. ¿Por qué? Porque saben que hay una reacción como un acto reflejo. Te pegan el codo y tiran la mano. O sea, hay monitoreado. El año pasado, en enero, me invitaron a hacer voy a darte un ejemplo. Una empresa me invitó a hacer un análisis. Van 4 técnicos con sus computadoras, muy bellas computadoras, parecen esos maletines salidos de las películas de Misión Imposible. Lo abren, estamos en un centro comercial, aquí en Managua, en un mall. Abren las computadoras en 4 lugares diferentes, norte, sur, este, oeste, a una consola, una parte pequeña donde estábamos 3. Y íbamos a hacer un análisis. De repente le llegó el mensaje, Néstor, a tu teléfono. Solamente a vos se duplica tu recarga. Y vos agarraste el teléfono y empezás a ver dónde encontrás una tienda para ir a echar 100 Córdoba. Porque te la dan solo porque vos sos el único. O sea, te estás generando un poder. Aquel genera el poder y te lo estás transfiriendo. Y de repente vos salís corriendo y vos andabas sin Córdoba porque ibas a ir a comprar una leche, o ibas a pagar algún servicio y ibas con lo completo. Y entonces ya no te vas a irte en taxi, en transporte selectivo, te vas a ir en bus, pero vas a aprovechar la promoción. Y en 5 minutos se diseminó y de repente teníamos 1000 recargas. En 40 minutos, 5 personas vendimos 100.000 Córdobas en recarga. Algo tan sencillo como una recarga te genera cierto poder, porque a eso pongo el ejemplo. El emisor dice, ¿quieres ver cómo toda esta gente se mueve? Vas a ver, movámoslos ahorita, digámosle que le vamos a dar esto. Y un tipo estuvo de moda aquí en Nicaragua, porque ya nos tienen bien estudiados. O sea, no creas que no se ha estudiado la sociedad que nicaragüense. Solo para que desempolvar un poquito algunas ideas, para que la gente vea. ¿Vos te acordás del famoso agave azul? ¿Te acordás después de unos vehículos aquí nomás? Sí. La empresa que te ofrecía poner anuncios en tu vehículo. O más bien que te daban un vehículo siempre y cuando vos anduvieras publicidad en ese vehículo. Exacto. Sí. Esas 2 estafas más conocidas. Y luego tenemos todo lo que es la parte piramidal. Ponzi, no va a ser las empresas, pues, que te venden cosas y que incluyes a un amigo y el otro amigo, invertís algo inicial y después vienen en chorrera y la parte piramidal y son estafas. ¿Por qué digo esto? Porque la sociedad nicaragüense en cierto momento es fácilmente presa de estos emisores de información. Y ya los emisores saben. Lo que hicieron fueron cambiando de la parte comercial y se trasladaron al escenario político, al escenario económico.
Y aquí te lanzan alguna información. Aquí hay gente que decía que amanecíamos en enero a 50 por 1 el dólar. Y hay gente que estaba creída. Y hay gente que ya estaba casi segura que eso iba a pasar. Bueno, es que por lo general los emisores han sido desconocidos, ¿no? Pero hay el caso, por ejemplo, de una radio aquí en Managua, que transmite aquí desde Managua, que anunció en medio de la crisis: vayan inmediatamente a sacar su dinero del banco porque los bancos van a quebrar y mañana no hay bancos en Nicaragua. Y se dio una estampida de gente, que fue el primer gran retiro de los depósitos, sí, que fue fuerte, de los ahorrantes, ¿no? Que fue, casi un que 7% fue bien fuerte. Pero esa fue una radio que empezó a decirlo, claro, de manera muy responsable. Hoy leía yo la información de la reunión o del encuentro que tuvo el nuncio apostólico con 16 detenidos en el sistema penitenciario, en las cárceles de mujeres y en el Jorge Navarro, ¿no? Que es la modelo. Y entonces está, y voy a decir el medio, está en la publicación en Vatican News, ¿verdad? Y entonces estaba esa información, pero la información venía sumada a el estado de las negociaciones en Nicaragua. Y había información errónea, lo voy a decir de esa manera para no decir otra cosa, información errónea, pero tendenciosa. Es que todo lo que es erróneo es dar una imagen, además, negativa del país. Es decir, yo digo tendenciosa en ese sentido, pues, y era información realmente errónea, pues, porque la persona que escribió ese artículo no tiene idea de lo que estaba poniendo, pues. Fíjate que cuando la información del emisor yo no leo que es errónea, es con una mala intención de generar una animadversión, algo contrario hacia Nicaragua. Hay un ejemplo claro de esto de hace un par de años. Vino el famoso señor Mario Schwarzenberg, don Francisco. Se montó un taxi y dijo que eran $20 y que era más caro que París. Un ejemplo. Pero lo estoy diciendo alguien que es de televisión y que lo que el día tiene 50,000 seguidores y que se va a multiplicar por medio millón, y de repente lo que te está creando es una imagen negativa de país. Me imagino que ese señor me imagino que le da propina, ¿verdad? En cualquier parte del mundo donde va, porque a mí me ha costado $20 una botella de agua en Viena. Que sí que no quedó a Viena este señor. En París me tocó una botella de agua de 17 euros, 23, una botella de agua, y tuve que caminar, taxi no miré, ¿verdad? Eso está para otro tipo de turistas, no como nosotros, por decirte algo. Tuve que comprar un ticket de transporte de trenes en 20 euros porque el más pequeño cada vez que iba tendría que pagarlo. Solo lo usé 5 veces, al final cada viaje me tocó comprar. Claro, si lo hubiera usado todos los días me hubiera costado también centavos, ¿verdad? Por otro un ejemplo. Pero la información que sale con esa intención tiene una intención de crear un daño. O sea, no hay ninguna otra. El emisor está claro que él va a provocar, él quiere provocar una ola viral que lo lleve hacia su objetivo, que es crear un daño, o verte pelear, o verte molestar, o lo que sea, pues. O sea, lo que menos quiere es tu estado emocional sano. Él quiere alterar tu estado emocional. Desde que estás metiendo una información errónea, voy a usar la palabra errónea, o que estás metiendo una información que conlleva una mala intención, va a crear un efecto viral, va a crear un efecto negativo y nocivo en la sociedad. Tenemos que darnos cuenta. A mí mucha gente me dice, ¿por qué no atacaba? Porque voy a atacar, porque me mandaba a pelear. O sea, a mí me conoces como un pleitista. Me han visto que yo me ando agarrando con todo el mundo. O sea, porque ahora me decís eso. Si vos sabes quién soy yo, anda a revisarme. Ayer leí un artículo, se me ocurre ahorita, que es muy bueno, sobre que decía tu marca, tu huella. Y la chica esta que habla sobre tu huella personal, dice, vos vas dejando tu huella, lo que escribís en las redes, lo que publicás, lo que decís, lo que haces. Cuando salís, ahí va esa marca, esa es tu marca. Tenés que cuidarla, incluso hasta los amigos que están ahí, porque hay amigos que atrevidamente te publican en tu muro cualquier sandez, cualquier vulgaridad, y saben que vos no sos así. De repente te publican una pornografía y saben que vos no sos pornográfico.
Pero ya la gente queda, será que en su círculo privado de madres pornográficos y los amigos se sintieron con la confianza de irle a poner en el muro la pornografía y se la quiere tirar, que no es así, pues. A lo mejor es un doble moral como todos, ¿me entendés? Y quiere esconderla ahora, la píldora. Pero ya te decía, esa huella, esa marca hay que cuidarla. Incluso las páginas que visitas, si visitas y mira que te das cuenta, cuando buscas su información no tiene una red original, ya lo elimino como mi fuente de información, hasta la bloqueo esas páginas. Dejan de ser fuente de información. Ese es el único, voy a decir, antídoto para ese veneno que te pueda envenenar tu vida, que te pueda corroer tu vida y que te transforme en una persona agresiva, molesta, violenta, andas como un fosforito alterado. Mira tus fuentes de información, si son reales o no son reales, o si te están ayudando como ser humano o te están envenenando tu vida, sino eliminarla. Fíjate que en esos algoritmos, se usa una palabra cibernética, hay algoritmos, te mandan entre 25 y 40, te mandan, que es con lo que más interactúa. Si te está llegando mucha información tóxica, tienes que ver cuál de esos 25 son los que te está permeando. Buscar su raíz y lo eliminar. Tengo como más de 90 días que no recibo nada de eso. Me dediqué los primeros 15 días de diciembre, todos los días de diciembre, al que quedara lo más limpio posible, la información verás que llegaba. Y ahora que se parezco un santo, digo yo, porque solo me dan cosas positivas, mensajes de amor y esto, pues, lo llevé a ese punto. Pues, no me gusta dar consejos a la ciudadanía, pero que al televidente que no está viendo, de repente sí, pero ¿qué hago yo? Empecé a revisar como cuando te expulgaban con un peine, pues por eso soy calvo, pues me afeito para que no se me pegue pulga. Evito eso, pues, porque querrás o no, te llega y te molesta, porque de repente un amigo tuyo te empieza a decir, pero mira, ¿qué tal la foto? Pero si es tu amiga, sigue, por lo mismo, con mi amiga, yo sé que esa no es la Lucía, porque yo sé que no es ella. Se lo utilizo. Sí, pero lo hice 50,000 y vos solo uno, ok, pues anda a creer a los 50,000, pero yo sé que no es así, pues. Sí, así es. Bueno, quiero agradecerte, Bismarck, que hayas estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. Agradecer también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.